Les estaba diciendo que como lo trató Ceci, es como generalmente se tratan los temas. Uno cree que la burocracia es del ámbito público. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Y usa el término burocracia como lo usó Ceci, para algo que es lento, retardatario, muchos papeles, mucho trámite. ¿Les pasó a ustedes en la facultad, chicos? Porque la facultad es una organización burocrática por excelencia. Todo lo que vamos a ver hoy que planteó Max Weber, piensen en su cabeza la facultad. Y si en el parcial se me bloquean por completo, piensen que una organización burocrática por excelencia es el ejército. Que ese sea el tip que les dispara en la cabeza el ejército. Y les empieza seguramente a salir las características de las organizaciones burocráticas. Pregunta. Por eso Ceci contestó. Y yo dije, la burocracia es un sistema para administrar cierto tipo de organizaciones. ¿Cuáles? Y ella tiró públicas. Y el resto, vos, Sandrita, ¿qué dirías? ¿Para qué tipo de organizaciones? No, yo dije para organizaciones que son realmente grandes, que necesitan reglas claras, normativa. No, Bien. Entonces, exacto, va por ahí, perfecto. Porque uno generalmente asocia la burocracia en ámbito público, pero la verdad es que la burocracia se aplica al ámbito privado también. Y no con el concepto de burocracia que dijo Ceci, porque ese concepto de burocracia, Ceci, que es correcto, así se empezó a tratar el término burocracia en los años 90, como algo despectivo. Y uno lo usa para eso y dice, che, pero qué burocráticos que son, ¿para qué me piden esto? Piensen que antes en la facultad, bueno, no sé si se sigue pidiendo. ¿Se sigue pidiendo el apto físico? sí, sí. Eso Y en las No, universidades privadas sí piden el psicológico, sí. bueno, psicológico me parece No correcto. estaríamos acá Ay, no hubiera si entrado piden ninguno, mirá, psicológico. el psicológico. El No psicológico entraba yo, primero, ¿eh? Que no che, me el lo Chicas, pido, psicológico por primero favor. que perdonen, se pero en lo la pidan UAI a lo los piden. profesores. El psicológico primero a los profesores, después a los estudiantes. Pero en la UAI lo piden. ¿En Así dónde? que tenés que ir al psicólogo. ¿Dónde lo piden? Discúlpame. A mí sí me lo pidieron. A mí no Para me lo pidieron, ingresarte lo chiquita. piden. En el estado sí. Bueno, sí, sí, ok. Eh, Fíjense que a ustedes les piden la carpeta, la foto, las 4 fotos, ciertas características tiene el trámite para que ustedes puedan iniciar el expediente, que está su nombre, que se va a cerrar el día que ustedes se reciban, a menos que abran la carrera antes. Porque si hacen una carrera, se reciben y después van a hacer la otra, le van a pedir que vuelvan a hacer el trámite. ¿En serio, profe? Te lo juro, Ceci, abrila antes de recibirte. Yo te voy a meter materias de licenciado a la par de la de contador. Te digo que vos la podés abrir, por lo que yo sé, vos averigualo igual en alumnos. Vos podés pedir la apertura y no necesariamente tenés que mezclarte metiendo materias de la otra carrera. Cerrá la tuya, te recomiendo, cerrala, así te recibís y después empezás a meter la otra, pero te ahorrás el trámite. Porque si no la abrís antes, tenés que volver a presentar cosas. No, la voy a abrir antes por las dudas. Bueno, porque, a ver, es una organización burocrática por naturaleza, que tiene características, como dijo Sandy, pero hay algo que ella tiró y es específica la respuesta, y estuvo muy bien, que es un sistema para administrar organizaciones grandes. ¿Tiene que ver con la estructura de la organización? Sí, sí, Ani, sí. Es para organizaciones grandes. Una pyme chiquita seguramente va a estar desburocratizada. Ahora vamos a ver eso un poco. Al menos con la burocracia que plantea Max Weber, que es el máximo exponente, este que tienen acá. Max Weber va a plantear las características de la teoría burocrática, un sistema de administración
de excelencia, ¿sí? Para manejar organizaciones grandes de forma eficiente. Pero la burocracia se aplica tanto al ámbito público como privado, no es específico del público. Lo que pasa es que el ámbito público es grande por naturaleza. Por más que se quiera achicar, igual sigue siendo grande. Una facultad sigue teniendo muchos miembros. Entonces, no es lo mismo que administrar, qué sé yo, una organización que tiene 10 personas. No es igual. Seguramente una organización con 10 personas, sea pública o sea privada, va a estar desburocratizada. Entonces, este es un sistema que sirve para administrar organizaciones grandes. Y esa es la palabra clave. ¿Quiénes van a hablar de burocracia? Todos estos que ven acá. Vamos a trabajar con Max Weber, vamos a hablar de Robert Merton. Merton, ¿qué dijo? En líneas generales les presento el tema. Merton dijo, todo lo que dice Weber está bárbaro, pero en la realidad no funciona tan así. Existen disfunciones de la burocracia. O sea, una burocracia de Weber que no funciona tan bien. Ese es Merton, con las disfunciones de la burocracia. Después vamos a saltar a Richard Hall, porque Richard Hall lo que dice es que no es, como dice Weber, no es ni blanco ni negro, no es una empresa burocrática o una empresa no burocrática, o organización, perdón, no burocrática. Existen, dice Richard Hall, grados de burocratización, donde una empresa en ciertas dimensiones, empresa no organización, donde una organización en ciertas dimensiones puede estar muy burocratizada y en otras dimensiones no tanto. Tiene aspectos burocratizados y aspectos no burocratizados. Ese es el planteo de Richard Hall. No es totalitario. ¿Es burocrática? No es burocrática. No. Puede tener algunos aspectos burocratizados y otros no. Eso dice Hall y el resto ni los vimos. Como dijo acá la profesora Sandra, acá tienen el término burocracia, la etimología de la palabra del término burocracia. Acá la toma del francés, bureaucratie, donde kratie específicamente lo toma del griego, kratos, gobierno. Y bureau viene de escritorio u oficina. Entonces, etimológicamente estás hablando del gobierno de los escritorios, del gobierno de las oficinas. Pero de cualquier tipo de escritorio, no. Te está hablando de los escritorios importantes. De hecho, el término burocracia viene y se toma de estos apósitos de cuero que ven acá, estos rectángulos de cuero. ¿La flecha mía se ve? ¿Cómo me muevo? Sí, 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 ahí se se ve. ve. Sí, se ve. Bien. Esto que le da otro tipo de prestigio al escritorio. Que generalmente, ¿qué me está marcando esto? Un límite, un territorio. No, o sea, en Una forma Sí, de alguien cómo seguir ciertos procedimientos. no, la verdad que un pecho de cuero, chico, no me dice todo eso. Para no matar la madera, que es madera fina, para no mancharla. Yo me agarro ese escritorio y se me termina no sé, lo mancho. Es como un individual grande. Claro, un individual Porque grande. ustedes leen cada cosa en un rectángulo de cuero. Chicos, ¿con qué se drogan? En serio se los pregunto. Me mataron. Los Ustedes escritorios, piensan- por ejemplo, esos escritorios así, todos trabajados con talabartería, todo, en los ministerios públicos o organizaciones gubernamentales, ministros, Sí, secretarios, sí, muy bien. ¿Esta quién tienen es? eso porque le dan prestigio, Exacto. o no sé si decir prestigio o poder al funcionario Todo eso. con más categoría. En sus oficinas tienen esos escritorios así, algunos tienen
la parte de arriba, la tapa de cuero o de vidrio, lo mismo los sillones. Tal cual, sí, perfecta la descripción que haces ahí, que seguramente varios de ustedes le hicieron también, pero ella la hizo con buen grado de detalle. Fíjense que está mostrando un estatus, una categoría. No todos los escritorios de las oficinas tienen o resaltan de esta manera o están revestidos de esta manera. Acá les traje justamente la imagen de alguien muy importante de los Estados Unidos, que ocupa un cargo altísimo. Pero también es como dijo Ceci, por ejemplo, de ministros, de secretarios, subsecretarios, donde en realidad lo que te está marcando, ¿qué es? Ese prestigio, esa diferencia que se hace con un escritorio común, es porque lo que te está marcando es la jerarquía. Estás hablando del gobierno de los escritorios, te está hablando de algo bien jerárquico, la burocracia. Y esa va a ser otra palabra clave dentro de lo que va a describir como características Max Weber. Pero esto tiene que ver con la etimología de la palabra, de dónde viene gobierno de los escritorios, se toma de ¿qué sería el gobierno de los escritorios? Habla de las jerarquías, las cúpulas. ¿Me importa? No. No me lo usen como pregunta de parcial porque es una pavada, no me importa, ni me interesa ni me aporta nada. Acá la pregunta era ¿qué significa burocracia? Y ya Ceci, por ejemplo, comentó que para ella tenía que ver con esta terminología, que se usa mucho, no es casual que lo tengamos acá, porque esto de esperar, hacer cola, hacer trámites, entregarte 80 cosas, hace añares atrás en un municipio que no voy a mencionar, para hacer la habilitación, por ejemplo, de un kiosco, pedían el grupo sanguíneo. Entonces, se lo empieza a asociar a la burocracia con trámites innecesarios, con pedidos de cosas innecesarias, con estas colas, con trámite, y en realidad es una deformación. Eso va a estar dentro de las buropatologías. Hablamos de burocracias enfermas o que funcionan mal o disfunciones, pero no es el concepto que Weber va a plantear. Ni tampoco esto. ¿Qué ocurre? Sí, claro, pero eso es una burocracia funcionando mal, ¿tá? Porque para Max Weber la burocracia está alejadísimo de algo que sea ineficiente, porque justamente es un sistema para ¿qué? Para manejarse dentro de organizaciones grandes, para que sean eficientes. Entonces, ¿cuál es el concepto de la burocracia? Sí sépanlo. Entonces recuerden que no es una característica negativa, eso se usó en los años 90. El concepto de la burocracia es que la burocracia es una estructura organizada, dice el slide, que opera y funciona con fundamentos racionales. Ese es el concepto que Max Weber da en su libro. Es una estructura organizada que opera y funciona con fundamentos racionales. ¿Me dice algo? Mazo, una pregunta acá podría ser, perdón, ¿qué son fundamentos racionales? Porque que la burocracia sea una estructura organizada, lo comprendo, pero dice que opera y funciona con fundamentos racionales. Si les pido la ampliación de fundamentos racionales significa la adecuación de los medios a los fines pretendidos por la organización. Eso significa fundamentos racionales. Es una estructura organizada que opera y funciona con fundamentos racionales, o sea, con la adecuación de los medios hacia los fines pretendidos por la organización. Eso dice Weber. Traducción Lorena. Lo que me está diciendo es que los recursos, los procesos y las normas, piensen en la facultad, los recursos, los procesos y las normativas deben estar directamente orientadas al cumplimiento de los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque el objetivo es garantizar la máxima eficiencia. ¿Voy otra vez?
¿O vamos bien? ¿Puedo repetir cuando dijo sobre eran los fundamentos racionales? Sí, te explico todo. Entonces, ¿qué dice Max Weber? Que como concepto de burocracia, no la etimología, que no me importa nada, pero sí como concepto de burocracia, saber que la burocracia es una estructura organizada que opera y funciona con fundamentos racionales. ¿Qué significa fundamentos racionales? Es la adecuación de los medios hacia los fines pretendidos por la organización. O sea que los recursos, los procesos y las normativas tienen que estar directamente orientados al cumplimiento de los objetivos específicos. Los recursos, los procesos y las normativas tienen que estar directamente orientados al cumplimiento de sus objetivos, o sea, de sus fines. Paro acá y vamos a hacer una traducción para que no quede en el aire y que sea demasiado teórico, sin llevarlo a la práctica. Por la facultad. ¿Cuál es el fin de la facultad o de la universidad? Pero vamos con la facu de económicas, Lomas. La educación. La enseñanza. Formar profesionales. Formar profesionales se capaciten en esa área. Formación de contadores y licenciados serían Y económicos. al ser Ahí público, está. al tener todos igualdad de oportunidades. Bueno, perfecto, me encantó todo lo que dijeron. ¿Cómo se nota? Son de económicas, son bien concretos. Si se lo preguntaba a un sociólogo, me hablaba 10 años. Muy bien, fantástico. Fíjense que, claro, la misión que tiene la Facultad de Ciencias Económicas es la formación de profesionales en el área. En este caso, la que ya nombraron. Lo que te dice Weber es que la burocracia de esa organización es una estructura organizada donde sus medios van a estar orientados al cumplimiento de los fines que tiene. O sea que todos los recursos, los procesos y la normativa, el estatuto que ustedes cumplen, 2 parciales, las últimas 5 rompen la correlatividad, los recursos, los procesos y las normativas están todas orientadas directamente al cumplimiento del fin, del objetivo específico que es que se reciban la capacitación o la enseñanza de profesionales en el área. Nada está por demás, o al azar, o sin pensar. Todos los medios que tiene, recursos, tienen que estar orientados y pensados solo en el cumplimiento de los fines. ¿Por qué? Porque el objetivo, como dice el slide, acá abajo, es garantizar la máxima eficiencia. Todo lo que existe está orientado al cumplimiento del fin de esa organización. Eso es el concepto de burocracia. ¿Tá? Es un sistema de administración que sirve para organizar o para administrar organizaciones grandes. Es una estructura que está organizada de tal manera que opera y funciona con fundamento racional. ¿Qué es un fundamento racional? La adecuación de los medios hacia los fines pretendidos por la organización. ¿Sí? Sus recursos, sus normativas, sus procesos están diseñados y orientados directamente al cumplimiento de ese fin. ¿Para qué? Para garantizar la máxima eficiencia. ¿Se comprendió? ¿Mejor? ¿Sí? Y la- Bien. Ahora sí tenemos un concepto que sí sirve y vale la pena para preguntar. ¿Qué es lo que más me interesaría a mí si yo tuviera que armar la pregunta? Por ejemplo, la explicación de fundamento racional. Porque ahí me tenés que decir qué entendiste y cómo está adecuado en pos del cumplimiento del fin. Y no hay secretarías, personal, docente, no docente, para la nada misma o que no esté cumpliendo el fin que tiene la organización. Al menos así debería ser. ¿Tá? Entonces ahí estaría la explicación. Esto es lo que habíamos hablado con las chicas, ¿tá? Que lo hablamos primero con Ceci, después con Sandra, donde fíjense que la burocracia no es exclusiva del sector público. Lo que pasa es que los sectores públicos son grandes, generalmente, no todos. Entonces, fíjense, acá les dice, Walmart tiene 2.100 empleados, 2.100.000 empleados, claramente
va a ser burocrática. Estas son empresas burocráticas o instituciones burocráticas, organizaciones burocráticas. La Iglesia tiene tantos miembros que es una organización burocrática, el Estado también, el Ejército más aún, pero las privadas también. Esto que les muestro son cosas muy puntuales que caracterizan a la burocracia. ¿Y qué tenemos? Bueno, la burocracia tiene una estructura piramidal jerárquica, generalmente mucho puesto jerárquico, ¿sí? Una base chica, una pirámide larga, mucha jerarquía, mucha categoría. La autoridad siempre centrada en la cúspide. Algo que me importa mucho es el burócrata, es el que trabaja dentro de la burocracia, el que está dentro de una organización burocrática. El burócrata hace carrera dentro de la administración pública, generalmente. Y lo que más me importa de todo lo que está acá son estos dos puntos. ¿Cuáles son los valores dentro de la burocracia? La estabilidad y la prudencia. ¿Por qué dice la prudencia? Porque para la burocracia lo que está mal visto es la innovación. Y eso es un problema. No tenés que innovar, tenés que seguir la regla, la normativa y los procedimientos. Gente en la facultad, cumplí con la regla, venían los parciales, rendí los trabajos prácticos, 60%, regla, norma, regla. Innovar, no. ¿Sí? Por eso el burócrata hace carrera dentro de la administración, y en este caso dentro de la administración pública. Ahí estamos hablando de organismos públicos. La estabilidad es la base. Cumplir la regla, las normativas, listo. Lo que no tenés es que innovar y salirte de la regla, al menos para organizaciones burocráticas públicas. Y vamos directamente con lo que me importa, que son las características que plantea Max Weber sobre la burocracia. Estas sí se las tienen que acordar. Esto sí que es importante porque cumplir con estas características hace que esa organización sea burocrática. Lea. Disculpen, Sí. ¿cómo era eso? Dijo de el burócrata hace carrera en la administración pública, no me he hablado de eso. Sí, por eso generalmente esto en la organización pública, en el ámbito público, fíjate que la gente que trabaja en el ámbito público suele estar muchos años. Primero porque hay ciertas normativas donde vos no podés despedir tan fácilmente como se hace en el ámbito privado. Y otra, generalmente la gente hace carrera dentro de la administración pública, cumple reglas, cumple normas y está muchos años, ¿está? Porque da estabilidad también. Entonces, generalmente Claro. en el ámbito público, acordate que burocracia es de los dos ámbitos, pero en el ámbito público, el Sí. burócrata, el que trabaja en el ámbito público, está generalmente muchos años, cosa que en el ámbito privado no te pasa tan fácil. ¿Tá? Porque acá vos no podés tampoco Sí, despedir está. tan fácilmente. Entonces haces carrera acá adentro. ¿Sí? Solo tenés que cumplir, Sí. ser prudente y cumplir la normativa. Innovar está mal visto. No tienen idea lo mal que está. Ya cuando veamos planificación estratégica en el ámbito público, les voy a traer exactamente planificaciones que hacen distintos sectores del ámbito público hoy y te plantean lo que ellos consideran que está mal y lo que está bien. ¿Tá? ¿Qué fortalezas tienen? ¿Qué debilidades tienen? Reales. ¿Sí? Vamos con las características de la burocracia, que esto es lo más importante. Esto lo plantea Weber en el libro y esto sí necesito que lo tengan súper claro. El primer punto que plantea es el carácter legal de las normas y reglamentos. Estas características hacen a la burocracia profesional de Max Weber. Y empecemos a tomar, ya no vamos a hablar de burocracia y nada más, porque hay distintos tipos de burocracia, chicos. Entonces vamos a hablar de la burocracia profesional de Max Weber.
¿tá? Sigan este título, que es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver la burocracia patrimonialista, que es lo opuesto a esto. Entonces, burocracia profesional. De Max Weber, características. Primer característica, el carácter legal de las normas y reglamentos. Y acá lo que se establece es que la toma de decisiones y la ejecución de las tareas, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas se basan en reglas escritas. Y subrayen reglas escritas, porque eso es importantísimo. Carácter legal de normas y reglamentos. La toma de decisiones y la ejecución de las tareas se basan en reglas escritas, lo que garantiza uniformidad y previsibilidad. Esto es una característica bien de cualquier organización burocrática. La toma de decisiones y la ejecución de las tareas se basan en reglas escritas, lo que garantiza uniformidad y previsibilidad. Las normas y reglamentos están consignados por escrito y eso constituye la propia legislación de esa organización. Las normas y reglamentos consignados por escrito constituyen su propia legislación. ¿Y por qué habla del carácter legal de esas normas? Son legales porque confieren a las personas con autoridad el poder de coacción sobre los subordinados. Son legales porque confieren a las personas con autoridad el poder de coacción sobre los subordinados. Un ejemplo claro que ustedes viven de carácter legal de normas y reglamentos. Y, profe, en la facultad nosotros Leyes. hay un reglamento Ahí con está. respecto a los parciales, 2 parciales, una nota y, por ejemplo, un caso así práctico, para llegar al 4 es el 60%. Exactamente. Está ese reglamento. Figura. ¿Quién lo sabrá? En el plan de estudio. Muy bien. Hay un plan de estudios aprobado por resolución. Y de hecho, cada profesor en el campus se lo debería subir. Suben, profe, suben el reglamento, sí. El Sí, programa. El programa programa de la materia. Exacto. de horas que lleva esa materia y Exacto. todo eso. Y si ves en el final, Ceci, tiene un sello y un número. Y tienen las firmas de las distintas autoridades y dónde está inscrita la norma. Exactamente. Nosotros generalmente a los alumnos en el curso de introducción a la vida universitaria, en el cuadernillo que los chicos compran, ahí en ese cuadernillo atrás está el estatuto de la facultad. Ahí está el reglamento y las cosas que va consiguiendo el centro de estudiantes se van incorporando a ese reglamento. Por ejemplo, esto de, en mi época, rompía correlatividad de las últimas 4, después fueron las últimas 5. Entonces, son cosas que se van incorporando o cuando acreditó la carrera de contador por CONEAU, se pudo establecer el 60% para un 4 para todas las materias con todos los profesores, porque antes, chicos, en mi época, los profesores te ponían la reglamentación que querían y unos te pedían el 70% para un 4, que era la mayoría, y el 75% para un 4. Imagínense el margen de error. Hasta que al acreditar se unifica, se uniforma para todos igual. Entonces, esas normas, esos reglamentos son basamento para ustedes para el cumplimiento.
están consignados por escrito, tienen que estar por escrito porque no somos 4 gatos locos que nos gritan, decimos, che, hay que hacer tal cosa. No, son instituciones grandes, son organizaciones grandes donde las reglas tienen que estar consignadas por escrito. Por eso las materias suelen subir el programa donde está la aprobación, la autorización y todos los lineamientos, la bibliografía obligatoria, la bibliografía mínima, todo figura ahí. ¿Estamos? Bien. Lore, Sí. buenas noches, ¿cómo andás? Sí. Tengo una Hola, consulta, mi ¿lo amor. del 60% es reglamento para todas las materias? Sí, con tú. ¿Y lo tienen que cumplir o Todos. lo pueden modificar? No, olvídate. ¿Para arriba o para abajo? No, porque Piden 70. no. Anda con el reglamento y exigí que no. Si te desaprueban, te sacaste 60 y te desaprueban porque te piden el 70, están fuera del reglamento. Y eso, esta es una institución burocrática basada en norma escrita. La norma escrita va por arriba de cualquier otra cosa. Gracias. No puede. Okay. No, mira, cuando fue el cambio, vos no sabés los líos. ¿Por qué? Porque había gente que no había leído el nuevo estatuto. Bloqueate, Peli, me parece, porque estoy entrando y me escucho yo. Ahí está. No habían leído el estatuto y seguían pidiendo el 70. Fuera de la ley. Desde el momento que acredita 60%, si me saqué 60 puntos sobre 100, te tiene que aprobar sí o sí. Y no puedes pedir por arriba de lo que es ley. La acreditación dijo 60 para todas las materias. Y así una cosa, lee el estatuto de la materia, el programa, y fíjate que el programa atrás tiene que tener el porcentaje y no puede estar desalineado con el resto de las materias. ¿Me entendés? Porque toda tu carrera tiene un sistema evaluativo. Ojo. Ok, mil gracias. No pongo la cámara porque no me funciona. No importa. Intenté, pero no va. Bárbaro, gracias. Chao, mi amor. Vamos con el segundo. El segundo es jerarquía estructurada. Jerarquía, la palabra jerarquía les dije que era básico. Una jerarquía bien marcada, jerarquía estructurada. Lo que plantea Weber acá es que existe una cadena de mando clara donde cada nivel supervisa. Existe una cadena de mando clara donde cada nivel supervisa y tiene autoridad sobre el nivel inferior. Me dejaste pensando quién es la materia. Voy a un bolonqui que ni te cuento. Profe, dijo tiene Perdón, autoridad Lorena. inferior. Perdón, sí. Supervisa y tiene autoridad sobre... Existe una cadena de mando claro donde cada nivel supervisa y tiene autoridad sobre el nivel inferior. Eso es jerarquía estructurada. Esto, profe, puede ser dentro del ámbito público, programa. Tal cual. Pero donde ahí está bien delimitado, claramente delimitado, esa cadena de mando. Y tiene que ser bien clara. Ministro, secretario, como va bajando. Director de carrera, acá en la nuestra. Yo todo lo voy a dar a nosotros. Director de carrera, titular, adjunto, auxiliar. Y los auxiliares tienen hasta nivel ayudante de primera, ayudante de segunda. Ahí estaba el JTP. Toda una cadena clara, una jerarquía bien estructurada. Entonces, en una organización burocrática, piensen, ya les dije, si se bloquean, tenían que pensar en una organización típica burocrática. ¿Cuál era? El ejército. El ejército. Fíjense que la jerarquía es básica del ejército. Entonces, existe una cadena de mando claro donde cada nivel supervisa y tiene autoridad sobre el nivel inferior. Y es clarita cómo es esa cadena, ¿sí? Esa jerarquía. Existe una demarcación clara de jurisdicción también.
Y están quemando el bloque. Punto. No tiene mucha vuelta. Entonces ya sabemos, normas, reglamentos, consignados por escrito. Jerarquía estructurada. Vamos con el tercero. Ojo con este. Guiños, super guiños. Que es impersonalidad en las relaciones. ¿Qué plantea Weber acá? Esto lo pone como algo súper positivo, Características para administrar una relación grande, muy eficiente. Tiene que haber impersonalidad en las relaciones. Dice que las decisiones se toman según reglas objetivas, no en función de relaciones personales. Las decisiones se toman según las reglas objetivas, no en función de relaciones personales. Nada de ahí. Por supuesto. Por eso te digo que es la burocracia utópica de Weber. De ahí a que pase, olvídate. Entonces las decisiones se toman según reglas objetivas, no en función de relaciones personales. Se habla de puestos y de funciones, no de personas. Y acá Weber la va a patinar un poco. ¿Sí? Se habla de puestos y de funciones, no de personas. Las personas de Weber son ocupantes de cargos y no individuos con emociones. Fuerte. Eso anótenlo que es importante. Las personas son ocupantes de cargos y no individuos con emociones. Son un número más. Sí. Pero esto de... No, se va a trabajar y no va a hacer amistades, relaciones, ni nada. Lo que es claro, dice que vos las decisiones no las podés tomar de acuerdo a una relación personal que tenés con el otro. Las reglas son objetivas y hay que cumplirlas. ¿Sí? No en función a las personas, ¿sí? A las relaciones personales. Las personas son ocupantes de cargos y se relacionan a través del cargo que se desempeñan, por la función que se desempeñan, pero no por la persona específicamente. Yo respeto a mi superior Pedro, porque Pedro está como superior mío, porque se lo ganó y está en esa cadena estructurada, jerarquía estructurada, bien tienen en el ejército. Las relaciones en el ejército no se manejan por relaciones personales, sino por cargos que ocupan. Y se obedece al superior atento al cargo que ocupa, no porque lo logre. O sin superior nada, o porque es ese, sino por el cargo que van cuando. Fíjense, bien, sí. Y para llegar a ese cargo, más de que sea hijo o hija de, les hace lo mismo para todos lo mismo. Exacto. Sí, podemos hablar de... Ya sea el entrenamiento para hacer el ejército. El ejército, también la fuerza, la policía, la todo eso para pasar de un nivel a otro. No es que se ascienden porque son, no sé, Juan Pérez, no. Te lo tenés que ganar. No te lo tenés que ganar, sí. Bueno, sí. ¿Y qué? No, y ese el puesto